¿Alguna vez imaginaste descubrir que varias mujeres famosas de Colombia terminaron involucradas con la justicia y pasaron por la cárcel? Algunas eran admiradas por el público, tenían fama, dinero y reconocimiento, pero terminaron viendo cómo sus vidas cambiaban completamente debido a decisiones que sorprendieron a mucha gente. En el video de hoy, vamos a hablar de 30 mujeres famosas colombianas que ya estuvieron presas o enfrentaron serios problemas con la justicia, y quizá ni siquiera tenías idea de ello. Algunas historias son polémicas, otras son tristes, y varias dejaron al público completamente sorprendido. Así que deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para seguir disfrutando de videos interesantes y curiosidades sorprendentes como esta. Quédate hasta el final porque algunas de estas revelaciones realmente te dejarán sin palabras. Número 1. Aída Merlano. Barranquilla siempre ha sido una ciudad marcada por fiestas, política e influencia. Fue en ese ambiente donde nació Aída Merlano, el 28 de enero de 1975. Durante muchos años, construyó una imagen de mujer fuerte, elegante y cercana a las personas más poderosas de la región Caribe colombiana. Su entrada en la política ocurrió poco a poco hasta alcanzar uno de los cargos más importantes del país, el Senado de la República de Colombia. Aída ganó espacio dentro del partido Cambio Radical y empezó a ser conocida por campañas intensas con fuerte presencia en barrios populares. Al mismo tiempo, comenzaron a surgir rumores sobre métodos ilegales utilizados durante las elecciones. Durante años, esas sospechas circularon entre periodistas, opositores e investigadores. Pero pocas personas imaginaban que el caso se convertiría en uno de los mayores escándalos políticos de la historia reciente de Colombia. En 2018, la situación cambió completamente. Las autoridades colombianas realizaron investigaciones sobre compra de votos durante las elecciones. Según el proceso judicial, existía una estructura organizada para ofrecer dinero a cambio de apoyo electoral. El nombre de Aída apareció en el centro de las acusaciones. La operación llamó la atención nacional porque involucraba a políticos, empresarios y líderes comunitarios. El 1 de octubre de 2018, Aída Merlano fue capturada en Bogotá. La noticia dominó periódicos, programas de televisión y redes sociales. Para muchos colombianos, aquella captura simbolizaba un raro momento en que figuras influyentes realmente enfrentaban la justicia. El juicio avanzó rápidamente y la ex senadora terminó condenada por corrupción electoral y otros delitos relacionados con el caso. Incluso en prisión, Aída seguía despertando enorme interés público. Entrevistas, comentarios políticos y debates sobre corrupción mantenían su nombre en los titulares casi todos los días. Pero nadie estaba preparado para lo que ocurriría un año después. En octubre de 2019, Aída recibió autorización para salir temporalmente de prisión y asistir a una consulta odontológica en Bogotá. El procedimiento parecía normal. Guardias acompañaban a la ex senadora mientras periodistas permanecían atentos afuera. Sin embargo, en pocos minutos, todo se convirtió en caos. Aída logró escapar del lugar y desapareció frente a las autoridades. Imágenes de seguridad, testigos e informaciones contradictorias comenzaron a circular inmediatamente. La fuga se convirtió en noticia internacional. Muchos colombianos quedaron sorprendidos por la facilidad de la operación. Otros creían que personas influyentes habían ayudado en el plan. Durante meses, los investigadores intentaron descubrir dónde estaba escondida. El caso ganó todavía más atención porque su hija, Aída Victoria Merlano, empezó a ser investigada por supuesta participación en el episodio. Mientras tanto, crecían los rumores de que la ex senadora había salido de Colombia. En 2021, las autoridades anunciaron su captura en Venezuela. La noticia puso fin a un periodo de incertidumbre, pero abrió una nueva etapa llena de preguntas políticas y judiciales. De regreso al centro de la atención pública, Aída comenzó a hacer declaraciones sobre corrupción, alianzas políticas y personas poderosas que, según ella, también participaban en esquemas ilegales. Sus revelaciones provocaron tensión dentro de la política colombiana. Algunos creían en sus palabras,
Otros afirmaban que intentaba reducir su propia responsabilidad. Mientras el país seguía cada nuevo detalle, los investigadores comenzaron a revisar antiguas conexiones, y nombres conocidos empezaron a aparecer nuevamente entre bastidores. En prisión, Aída continuaba observando los movimientos a su alrededor. Abogados entraban y salían llevando documentos, mensajes y nuevas estrategias. La sensación era que aquella historia estaba lejos de terminar. Cada declaración creaba otro conflicto, y nuevas investigaciones comenzaban silenciosamente dentro de las instituciones. Número 2. Aída Victoria Merlano Cousil. Barranquilla siempre fue una ciudad de música alta, playas llenas y familias influyentes. Fue en ese escenario donde nació Aída Victoria, el 15 de julio de 1996. Hija de la ex congrefista Aída Merlano y del empresario Martín Elías Merlano, creció rodeada de lujo, contactos políticos y atención constante de la prensa. Desde muy joven aprendió a vivir frente a las cámaras y bajo las opiniones del público. Con el crecimiento de las redes sociales, Aída Victoria encontró su propio camino. Comenzó publicando videos sobre maquillaje, rutina diaria, ropa y viajes. Su manera directa y relajada llamó la atención rápidamente. En pocos años acumuló millones de seguidores en Instagram, TikTok y YouTube. Grandes marcas empezaron a contratarla para campañas publicitarias, mientras su imagen ganaba espacio en programas de televisión y revistas de entretenimiento. La vida parecía perfecta. Apartamentos costosos, carros de lujo, fiestas exclusivas y viajes internacionales aparecían todos los días en sus redes. Muchos jóvenes colombianos la veían como un símbolo del éxito moderno. Al mismo tiempo, su madre enfrentaba graves problemas con la justicia colombiana por acusaciones relacionadas con corrupción electoral. Aún así, Aída Victoria intentaba mantener distancia pública de los procesos políticos que rodeaban a su familia. Todo cambió el 1 de octubre de 2019. Ese día, Aída Merlano, quien cumplía condena en Bogotá, logró escapar durante una cita odontológica. La fuga impactó a todo el país. La excongresista salió por la ventana del consultorio usando una cuerda y desapareció rápidamente en una motocicleta que la esperaba afuera. Las imágenes circularon por toda la prensa colombiana e internacional. Las autoridades iniciaron una investigación intensa pocas horas después. Rápidamente el nombre de Aída Victoria comenzó a aparecer en los informes de la policía y de la fiscalía. Los investigadores creían que ella había ayudado a organizar parte de la fuga de su madre. Según la acusación, participó en la preparación logística, proporcionó dinero y ayudó en la comunicación utilizada durante la operación. Mientras los periodistas seguían cada detalle del caso, Aída Victoria negaba cualquier participación. En entrevistas decía que solo apoyaba emocionalmente a su madre y que nunca había participado en delitos. Aún así, la presión aumentaba cada día. Programas de televisión debatían el caso sin parar y miles de personas comentaban la situación en las redes sociales. A finales de diciembre de 2019, la situación se volvió todavía más dramática. Aída Victoria estaba en un estudio de televisión en Bogotá dando una entrevista sobre la fuga de su madre cuando agentes de policía llegaron al lugar. La captura ocurrió frente a las cámaras, sorprendiendo a periodistas y espectadores. El video se difundió rápidamente por Internet y convirtió el caso en uno de los temas más comentados de Colombia. En los meses siguientes enfrentó juicios, audiencias e investigaciones constantes. La influenciadora perdió contratos publicitarios, vio cómo empresas terminaban sus alianzas y comenzó a enfrentar un fuerte rechazo público. Aún así, seguía defendiendo su inocencia mientras los tribunales analizaban pruebas, testimonios y mensajes relacionados con la fuga. Y mientras el proceso avanzaba lentamente, nuevos detalles empezaban a surgir detrás de la investigación. En medio del silencio de las celdas y de la presión de la prensa, Aída Victoria intentaba entender cómo su vida digital se había convertido en un caso criminal seguido por el mundo entero. Cada audiencia traía nuevas revelaciones, antiguas amistades desaparecían y los investigadores seguían buscando conexiones financieras relacionadas con la fuga. Mientras tanto, su madre permanecía en el centro de otra batalla judicial, aumentando todavía más la tensión dentro de la familia. Número 3. Daneidy Barrera Rojas, EPA Colombia.
Daneidy Barrera Rojas nació el 4 de febrero de 1995 en Bogotá, Colombia. Antes de hacerse conocida en todo el país, llevaba una vida sencilla y trabajaba para ayudar a su familia. Con el tiempo, comenzó a publicar videos divertidos y contenido de belleza en redes sociales. Poco a poco, creó el personaje de Epa Colombia, que rápidamente llamó la atención por su forma exagerada de actuar, sus bromas y su manera espontánea de hablar con el público. Su crecimiento en Internet fue muy rápido. En YouTube, acumuló millones de suscriptores. En TikTok e Instagram también alcanzó cifras impresionantes. Muchas personas seguían su rutina, sus productos de belleza y su vida personal. Gracias a contratos de publicidad y campañas digitales, empezó a ganar grandes cantidades de dinero cada mes. Su nombre se convirtió en uno de los más comentados de las redes sociales colombianas. Pero todo cambió en septiembre de 2019. En ese periodo, Bogotá vivía días tensos debido a protestas y manifestaciones populares. En medio del caos en las calles, Epa Colombia llegó a la estación Las Aguas del sistema Transmilenio. El lugar estaba rodeado de confusión, gritos y destrucción. En lugar de solo registrar la situación, participó directamente en los actos vandálicos. Usando objetos encontrados en el lugar, comenzó a romper vidrios de la estación, dañar máquinas de pago y destruir señales informativas. Mientras cometía los actos, grababa todo con su celular. En algunos momentos aparecía riéndose y haciendo comentarios que muchos consideraron burlones. Poco después, publicó los videos en redes sociales. Las imágenes se difundieron rápidamente y alcanzaron millones de visualizaciones en pocas horas. La repercusión fue inmediata. Muchas personas se indignaron al ver a una influenciadora famosa promoviendo la destrucción de bienes públicos. Otras defendían que ella solo representaba el descontrol vivido durante las protestas. Aún así, la policía y la Fiscalía General iniciaron una investigación al día siguiente. La principal prueba utilizada por las autoridades fue justamente el video publicado por ella misma. Con la presión aumentando, Epa Colombia grabó nuevos videos intentando explicar lo ocurrido. En algunas grabaciones admitió su participación en los daños. Esto fortaleció todavía más el proceso judicial. Las autoridades entendieron que existía una intención clara en sus actos, principalmente porque todo había sido grabado y divulgado públicamente para millones de seguidores. En octubre de 2019 fue capturada en Bogotá. El caso obtuvo atención nacional y dividió opiniones. Parte de la población creía que el castigo era necesario para proteger los bienes públicos. Otros afirmaban que la condena era excesiva y que el gobierno quería convertir a la influenciadora en un ejemplo durante un período políticamente delicado. En abril de 2020, la justicia condenó a Epa Colombia a 2 años y 8 meses de prisión por daño agravado a bien público. Además de la pena, también recibió una multa y la obligación de indemnizar al sistema Transmilenio. Durante el tiempo en prisión, atravesó momentos difíciles, reflexionó sobre sus decisiones y comenzó a intentar reconstruir su imagen frente al público mientras nuevas consecuencias seguían apareciendo lentamente. Después de salir del régimen cerrado y obtener autorización para trabajar, regresó poco a poco a las redes sociales. Sus videos comenzaron a mostrar una actitud más tranquila y menos provocadora. También tuvo que cumplir horas de trabajo comunitario y enfrentar procesos civiles relacionados con los daños causados. Aunque intentaba comenzar de nuevo, su historia seguía rodeada de críticas, dudas y debates sobre la fama, la responsabilidad y la influencia en la vida real. Número 4. Gina Calderón Spadafora. Bogotá, 7 de noviembre de 1992, nacía Gina Calderón Spadafora, en una de las ciudades más vibrantes de Colombia. Desde pequeña, ella tenía algo que las cámaras adoran: presencia. Aquella brillantez en los ojos, aquella sonrisa que parecía natural de más para ser verdad. Sus padres veían en Gina una niña especial, diferente a las otras. Mientras otras niñas jugaban en la calle, ella ya soñaba con el mundo de las luces, la fama y los reflectores. La adolescencia llegó, y con ella la certeza de que el universo de la moda y la televisión era su destino.
En 2008, con apenas 16 años, Gina dio su primer paso profesional como modelo. No era fácil. El mercado de la moda colombiano es competitivo, exigente y sin piedad. Pero Gina tenía algo que la mayoría no poseía: determinación feroz. Ella creía que estaba hecha para brillar y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para llegar a la cima. Los años pasaron en un borrón de pasarelas, campañas publicitarias y sesiones fotográficas. Su rostro comenzó a aparecer en revistas, en vallas publicitarias por las calles de Bogotá, en anuncios de televisión. La colombiana estaba en ascenso constante, pero el modelaje solo no era suficiente para alguien con sueños tan grandes como los de Gina. Ella quería más. Ella quería ser vista, conocida, idolada. La transición a la televisión llegó naturalmente. Con su belleza marcante y su forma de llamar la atención, comenzó a aparecer en telenovelas colombianas. Papeles pequeños al principio, es verdad, pero cada uno de ellos era una oportunidad de brillar, de demostrar que tenía talento más allá de la apariencia. Las telenovelas colombianas tienen millones de aficionados en toda América Latina, y estar en ellas significaba conquistar visibilidad a escala continental. Pero el gran auge de la carrera de Gina llegó con la era de las redes sociales. Instagram explotó en popularidad y Gina comprendió rápidamente que allí estaba el futuro. Ya no era necesario esperar llamadas de productoras de televisión o agencias de moda. Ella podría crear su propio contenido, contar sus propias historias, construir su propio imperio. Y así lo hizo. Con el paso de los años, Gina acumuló más de 1,5 millones de seguidores en Instagram. Publicaba fotos de sus viajes, sus looks, su vida glamorosa. Sus seguidores la adoraban. Era joven, bella, exitosa y parecía vivir una vida de ensueño. Presentaba programas de televisión, producía contenido digital, participaba en eventos de moda. Todo indicaba que Gina finalmente había conquistado ese mundo que siempre soñó. A principios de los años 2010 era prácticamente intocable. Los medios la cubrían constantemente. Las marcas de lujo querían trabajar con ella. Fans pedían fotos en las calles. Gina tenía todo: fama, dinero, reconocimiento. Pero no todo lo que brilla es oro. Detrás de esa sonrisa perfecta que veía en las cámaras, comenzaba a formarse algo sombrío. Algo que muy pronto transformaría la historia de éxito de Gina en algo mucho más complejo y perturbador. Los primeros signos estaban llegando: el éxito rápido, la fama repentina y el poder que sentía por ser una celebridad comenzaban a afectar su mente. Pero nadie lo veía venir. Nadie imaginaba que la reina de las pantallas pronto viviría una caída dramática. Número 5. Piedad Córdoba García. Medellín. 18 de enero de 1952. Nacía Piedad Córdoba García en una de las ciudades más turbulentas de Colombia. Su infancia fue marcada por un país en conflicto, dividido entre guerrillas, paramilitares y un gobierno débil. Mientras esto sucedía, Piedad crecía en un ambiente de clase media intelectual, rodeada de libros, conversaciones políticas e ideales revolucionarios que bullían en América Latina durante la Guerra Fría. Desde joven, ella demostró una inteligencia aguda y una capacidad innata para la negociación. Sus padres veían en ella una hija que podría hacer la diferencia en el mundo, alguien destinado a cambiar las estructuras políticas injustas de su país. Colombia necesitaba voces que hablaran por los oprimidos, por los olvidados, por quienes vivían al margen de la sociedad. Piedad creía ser exactamente esa voz. Los años 80 y 90 fueron decisivos para su carrera política. Mientras Colombia enfrentaba su peor época de violencia causada por el narcotráfico y las guerrillas, Piedad ascendía rápidamente en las filas políticas. En 1994, a 42 años, fue elegida senadora de la República. Era una mujer en un mundo dominado por hombres, una voz progresista en un país conservador. Su presencia en el Senado era marcante. Hablaba con pasión, con convicción, con la certeza de quien creía tener la razón. Como senadora, Piedad se posicionó como defensora de derechos humanos y crítica feroz del gobierno uribista. Denunciaba violaciones de derechos, masacres cometidas por paramilitares, desapariciones forzadas.
Su retórica era poderosa, sus argumentos convincentes. Los medios la cubrían constantemente. Se convirtió en símbolo de resistencia contra la violencia estatal y la impunidad que asolaba el país. Pero había algo más profundo en sus acciones. Piedad no solo criticaba desde lejos, buscaba diálogo directo con los actores del conflicto. Viajaba para encuentros secretos, participaba en negociaciones e intentaba mediar entre el gobierno y grupos armados. Para algunos era mediadora humanitaria buscando paz. Para otros, sus acciones eran mucho más ambiguas de lo que parecían. Durante 30 años, Piedad Córdoba fue una de las figuras políticas más influyentes de Colombia. Senadora, representante a la Cámara, candidata presidencial en 2010. Sus seguidores la veían como una luchadora incansable por los pobres. Sus críticos la miraban con desconfianza, cuestionando sus verdaderos motivos y sus conexiones. La reputación de Piedad fue construida sobre una imagen cuidadosamente cultivada, la de una mujer inteligente, apasionada, dispuesta a hablar con cualquiera si ello significaba traer paz al país. Pero esa imagen comenzaría a desmoronarse cuando las investigaciones comenzarían a revelar una realidad mucho más oscura, cuando documentos comenzarían a aparecer, cuando conversaciones interceptadas mostrarían relaciones que no deberían existir. El poder político de Piedad era impresionante, pero todo poder tiene un precio, y muy pronto ese precio comenzaría a cobrarse. Número 6. Dilian Francisca Toro Franco. Dilian Francisca Toro Franco nació el 18 de marzo de 1985 en Córdoba, una región marcada por disputas políticas, crecimiento económico desigual y fuerte influencia de grupos regionales. Desde muy joven mostró interés por la vida pública. Personas cercanas afirmaban que Dilian tenía facilidad para hablar en público, convencer y crear alianzas. Su carrera comenzó en movimientos políticos locales, donde ganó espacio rápidamente gracias al apoyo de líderes influyentes del Caribe colombiano. Con el paso de los años, su presencia política creció, llegó a la Cámara de Representantes en 2014 y se convirtió en una de las figuras más conocidas de Córdoba. Durante ese período, su imagen pública se construyó alrededor de la defensa de la población regional, el fortalecimiento económico y la presencia femenina en la política colombiana. En 2018, lanzó su candidatura presidencial y consiguió más de 1 millón de votos, demostrando fuerza política aún enfrentando constantes críticas de la oposición. Pero mientras su popularidad aumentaba, las investigaciones también comenzaban a llamar la atención de las autoridades colombianas. La Fiscalía General abrió un proceso para investigar sospechas de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El caso rápidamente ganó atención nacional debido a las cifras presentadas por los investigadores. Según documentos analizados entre 2010 y 2014, los ingresos oficiales declarados por Dilian eran cercanos a 60 millones de pesos anuales. Sin embargo, los investigadores identificaron un patrimonio estimado en 25.000 millones de pesos. La diferencia generó dudas sobre el origen de los recursos utilizados en la compra de inmuebles, movimientos bancarios y creación de empresas. Los investigadores señalaron propiedades en ciudades importantes como Bogotá, Cartagena y Montería. También surgieron sospechas sobre cuentas bancarias en paraísos fiscales, incluyendo Panamá y las Islas Caimán. Informes oficiales mencionaban empresas de importación y exportación que podrían haber sido utilizadas para mover dinero sin un origen claramente comprobado. Otro punto delicado involucraba supuestas transacciones financieras ligadas a personas investigadas por conexiones con grupos paramilitares colombianos. Las autoridades también analizaron documentos relacionados con la compra de inmuebles pagados parcialmente en efectivo, algo considerado sospechoso en operaciones de gran valor. Además, aparecieron acusaciones sobre posibles relaciones indirectas con integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, conocidas como las AUC. Algunos testigos afirmaron que recursos de narcotraficantes de la región Caribe podrían haber sido utilizados en inversiones inmobiliarias. Sin embargo, hasta hoy, ninguna condena definitiva ha sido emitida por la justicia colombiana.
La defensa de Dilian siempre respondió de manera firme. Ella negó todas las acusaciones, declaró ser víctima de persecución política y afirmó que parte del patrimonio investigado provenía de herencias familiares y antiguos negocios de la familia. Sus abogados también argumentaron que muchas acusaciones estaban basadas en interpretaciones sin pruebas concluyentes. Incluso bajo investigación, Dilian continuó actuando políticamente. Su candidatura presidencial de 2018 mostró que todavía mantenía un apoyo importante dentro de la política regional. En Córdoba, muchos aliados afirmaban que ella era objetivo de adversarios interesados en destruir su imagen pública. Mientras los años pasaban, el proceso avanzaba lentamente entre recursos, audiencias aplazadas y discusiones jurídicas complejas. Para parte de la población colombiana, el caso se convirtió en símbolo de la dificultad del sistema judicial para concluir investigaciones que involucran figuras poderosas. Aún así, ninguna decisión final había cerrado completamente la historia, y nuevos detalles seguían apareciendo en los pasillos políticos de Colombia. Número 7. Piedad Zucardi Vélez. Piedad Zucardi Vélez nació en Antioquia alrededor de 1955 y con el paso de los años se convirtió en una figura conocida dentro de la política colombiana. Su nombre estuvo ligado durante décadas a movimientos políticos regionales y a debates relacionados con poder, influencia y alianzas dentro de la costa Caribe. Aunque algunos sectores la presentaban como defensora de causas sociales y derechos humanos, otros la señalaban como parte de estructuras políticas tradicionales vinculadas con intereses oscuros. La etapa más polémica de su carrera comenzó cuando su nombre apareció dentro del escándalo conocido como parapolítica. Ese proceso judicial reveló supuestos vínculos entre dirigentes políticos y las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC. Durante los años 2000, la Corte Suprema y otros organismos judiciales investigaron a decenas de congresistas, gobernadores y líderes regionales acusados de haber recibido apoyo político y electoral de grupos paramilitares. En medio de esas investigaciones, varios exparamilitares mencionaron a Piedad Zucardi en declaraciones entregadas ante las autoridades. Algunos aseguraron que existieron reuniones entre dirigentes políticos y comandantes armados para discutir apoyos electorales en Bolívar y otras regiones del Caribe colombiano. Las acusaciones indicaban que ciertos grupos armados habrían favorecido campañas políticas a cambio de influencia regional y control sobre contratos públicos. Sin embargo, la exsenadora siempre negó las acusaciones. Su defensa afirmó repetidamente que no existían pruebas definitivas que demostraran participación directa en actividades criminales. Sus abogados argumentaron que muchas declaraciones provenían de antiguos paramilitares interesados en obtener beneficios judiciales y reducir sus propias condenas. Durante parte del proceso, Zucardi permaneció detenida mientras avanzaban las investigaciones. Más adelante recuperó la libertad, aunque el caso continuó abierto entre recursos, apelaciones y discusiones jurídicas. En años recientes intentó acudir a la Jurisdicción Especial para la Paz, conocida como JEP, buscando que su caso fuera revisado dentro del marco de justicia transicional colombiano. Sin embargo, ese proceso también generó controversias y nuevas discusiones legales. El caso de Piedad Zucardi se convirtió en uno de los episodios más conocidos dentro del largo escándalo de la parapolítica. Para muchos colombianos representa un ejemplo de cómo el conflicto armado llegó a mezclarse con sectores políticos regionales. Para otros demuestra las dificultades del sistema judicial para cerrar procesos complejos que involucran figuras poderosas y testimonios contradictorios. Mientras las investigaciones seguían avanzando lentamente, nuevas preguntas aparecían sobre antiguos pactos políticos, reuniones secretas y decisiones tomadas durante los años más violentos del conflicto. A pesar del tiempo transcurrido, el nombre de Zucardi continuaba apareciendo en debates públicos, programas periodísticos y discusiones nacionales. Cada nueva audiencia despertaba la atención de periodistas, víctimas y antiguos aliados políticos, mientras el país seguía esperando respuestas sobre uno de los capítulos delicados de la Colombia moderna. Número 8. Dayan Lorena Muñoz. Dayan Lorena Muñoz nació en Medellín alrededor de 1989 y durante varios años construyó una imagen pública ligada al lujo, la moda y las redes sociales.
En Instagram acumuló miles de seguidores mostrando viajes internacionales, ropa exclusiva, joyas costosas y vehículos de alta gama. Para muchos de sus seguidores, Dayan representaba el estilo de vida moderno de las influenciadoras digitales que crecieron junto al auge de las plataformas sociales en Colombia. Sus publicaciones mostraban hoteles de lujo, cenas en restaurantes exclusivos y frecuentes viajes por países del Caribe y Centroamérica. En poco tiempo se convirtió en una figura reconocida dentro del ambiente digital de Medellín. Varias marcas pequeñas buscaron colaborar con ella, mientras sus seguidores aumentaban atraídos por la imagen de éxito y glamour que proyectaba diariamente. Sin embargo, detrás de esa vida aparentemente perfecta, las autoridades comenzaron a detectar movimientos financieros considerados sospechosos. Según investigaciones divulgadas en 2019, organismos colombianos y agencias internacionales empezaron a analizar el origen de su patrimonio después de notar gastos elevados que no coincidían con ingresos oficialmente registrados. La investigación fue desarrollada en cooperación con autoridades colombianas y organismos internacionales dedicados a combatir el narcotráfico y el lavado de dinero. Los investigadores revisaron cuentas bancarias, movimientos internacionales y registros comerciales relacionados con empresas de importación y exportación que supuestamente no realizaban actividades reales. De acuerdo con las autoridades, existían sospechas de que Dayan habría participado en operaciones de tráfico de cocaína conectadas con rutas del Caribe, incluyendo movimientos hacia Panamá, Costa Rica y Venezuela. Parte del dinero obtenido ilícitamente, según la investigación, habría sido lavado mediante casas de cambio, compra de propiedades y negocios legales utilizados como fachada. Uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores fueron las publicaciones de viajes internacionales. Algunas fechas coincidían con movimientos bajo vigilancia de organismos criminales investigados por narcotráfico. Las autoridades también analizaron fotografías donde aparecía acompañada de personas vinculadas a redes criminales regionales. En 2019, se realizó un operativo conjunto en Medellín con participación de organismos nacionales e internacionales. Durante la operación, Dayan fue capturada mientras avanzaban allanamientos y revisiones de documentos electrónicos. Según informes divulgados posteriormente, los investigadores encontraron comunicaciones cifradas y registros financieros considerados relevantes para el caso. Las autoridades sostuvieron que parte de las redes sociales eran utilizadas no solamente para proyectar una imagen pública, sino también para establecer contactos relacionados con negocios ilícitos. El caso fue presentado como ejemplo de una nueva modalidad criminal donde plataformas digitales servían como vitrina para justificar riqueza y facilitar conexiones internacionales. Otro aspecto investigado fue la rápida adquisición de propiedades de lujo, joyas costosas, sin documentación clara sobre el origen de los recursos. Los investigadores afirmaron que algunos bienes habían sido comprados mediante intermediarios o empresas relacionadas con supuestas operaciones ficticias de comercio internacional. A pesar de las acusaciones, la defensa de Dayan negó participación directa en actividades de narcotráfico. Sus abogados argumentaron que muchas interpretaciones estaban basadas únicamente en fotografías, viajes y relaciones sociales sin pruebas definitivas de actividad criminal organizada. Afirmaron también que parte de sus ingresos provenían de contratos publicitarios, inversiones privadas y colaboraciones comerciales realizadas durante su carrera como influenciadora. El caso despertó enorme interés mediático en Colombia porque mezclaba redes sociales, lujo y narcotráfico en una misma historia. Programas de televisión, periodistas y usuarios digitales debatían constantemente sobre la manera en que nuevas organizaciones criminales utilizaban Internet para construir apariencias de éxito mientras las investigaciones continuaban avanzando lentamente. Seguían apareciendo nuevas preguntas sobre las conexiones ocultas detrás de esa imagen de glamour que millones observaban diariamente en redes sociales. Número 9. DJ Marcela Reyes. Marcela Reyes nació en Bogotá alrededor de 1985 y desde muy joven mostró interés por la música y la vida nocturna.
Con el paso de los años, logró abrirse espacio en el mundo del entretenimiento colombiano como DJ, productora musical e influenciadora digital. Sus presentaciones en discotecas, fiestas privadas y eventos corporativos la ayudaron a construir una imagen pública fuerte dentro de la escena electrónica y urbana del país. En redes sociales, acumuló cientos de miles de seguidores gracias a un estilo llamativo, publicaciones sobre conciertos y una vida relacionada con el ambiente de las fiestas. Durante varios años, fue considerada una figura popular dentro de la vida nocturna de Bogotá y otras ciudades colombianas. Sin embargo, junto con la fama, también comenzaron a aparecer polémicas relacionadas con comportamientos agresivos y conflictos personales. El primer incidente que generó atención pública ocurrió el 8 de marzo de 2015 en una discoteca llamada Tropicalia, en Bogotá. Según reportes conocidos en ese momento, una discusión aparentemente simple dentro del establecimiento terminó convirtiéndose en una pelea física. Testigos afirmaron que la discusión comenzó por comentarios entre varias personas presentes en el lugar. De acuerdo con versiones entregadas posteriormente, la situación escaló rápidamente hasta que una mujer terminó golpeada durante el altercado. Personal de seguridad de la discoteca intervino para separar a las involucradas antes de que el conflicto empeorara. La policía y agentes de la SIJIN llegaron al lugar y Marcela fue detenida temporalmente mientras las autoridades recogían testimonios sobre lo ocurrido. El caso fue manejado como lesiones personales y terminó con una sanción económica sin condena de prisión. Aunque el incidente no tuvo consecuencias judiciales graves, comenzó a afectar la imagen pública de la DJ dentro del mundo del entretenimiento nocturno. 2 años después, en mayo de 2017, surgió un nuevo conflicto. Esta vez, el problema ocurrió dentro de un estudio de grabación en Bogotá. Según versiones conocidas públicamente, la discusión estuvo relacionada con créditos de producción musical y desacuerdos económicos entre Marcela y un productor musical. Personas presentes en el lugar afirmaron que la conversación subió rápidamente de tono hasta convertirse en una confrontación física. El productor involucrado sufrió lesiones leves y posteriormente recibió atención médica. Aunque hubo denuncias y gran atención mediática, el caso no terminó en una captura formal. Finalmente, ambas partes llegaron a un acuerdo civil fuera de los tribunales. En 2019, apareció una nueva denuncia relacionada con un supuesto episodio de violencia ocurrido nuevamente en un ambiente de fiesta y vida nocturna. Una mujer afirmó haber sido agredida dentro de una discoteca durante una discusión relacionada con el entorno social de la DJ. La Fiscalía abrió una investigación para revisar testimonios, grabaciones y declaraciones de testigos presentes aquella noche. Sin embargo, con el paso de los meses, las autoridades concluyeron que no existían pruebas suficientes para sostener el caso, y el proceso terminó archivado. A pesar de eso, el episodio aumentó las críticas sobre el comportamiento de Marcela en ambientes nocturnos. Con el tiempo, comenzó a hablarse de un patrón repetitivo de conflictos relacionados con fiestas, discusiones y reacciones impulsivas. Algunos empresarios de discotecas y organizadores de eventos empezaron a observar con más cuidado ciertas situaciones relacionadas con seguridad y comportamiento durante sus presentaciones. A pesar de las controversias, Marcela Reyes continuó trabajando como DJ y manteniendo presencia activa en redes sociales. Aunque su reputación sufrió desgaste debido a los distintos incidentes, aún conservaba seguidores y contratos en el mundo del entretenimiento. Mientras seguía apareciendo en eventos y programas digitales, muchas personas se preguntaban si aquellos conflictos eran parte del pasado o si nuevos episodios podrían volver a surgir dentro del ambiente nocturno colombiano. Número 10. Sara Uribe. Sara Uribe nació el 18 de octubre de 1998 en Bogotá y desde muy joven comenzó a ganar popularidad en redes sociales gracias a su imagen pública, su trabajo como modelo y su presencia constante en plataformas digitales. Con el paso de los años, se convirtió en una de las influenciadoras más conocidas de Colombia, acumulando millones de seguidores interesados en su estilo de vida, viajes, moda y relaciones personales. Su crecimiento dentro del mundo digital fue rápido. Marcas de ropa, cosméticos y productos de lujo comenzaron a buscar colaboraciones con ella,
mientras sus publicaciones mostraban hoteles exclusivos, automóviles importados, joyas costosas y viajes frecuentes fuera del país. Para muchos seguidores, Sara representaba el éxito moderno construido a través del Internet y la fama digital. Sin embargo, junto con la popularidad, también comenzaron las críticas y las dudas sobre el origen real de algunos recursos económicos relacionados con su estilo de vida. Gran parte de esas sospechas surgieron debido a su relación sentimental con el futbolista colombiano Freddy Guarín, con quien mantuvo una relación entre 2015 y 2021. Durante esos años, Guarín enfrentó varios escándalos personales y problemas públicos. Medios colombianos informaron sobre investigaciones relacionadas con consumo de sustancias ilícitas, conflictos familiares y episodios de violencia doméstica. En 2019, incluso surgieron denuncias por presuntas agresiones dentro de su entorno personal, hechos que generaron fuerte atención mediático en Colombia. Aunque Sara nunca fue acusada formalmente de participar en actividades ilegales, muchas personas comenzaron a relacionarla indirectamente con ambientes investigados por las autoridades. Parte de las sospechas crecieron debido a viajes realizados junto al futbolista a destinos considerados paraísos fiscales, incluyendo lugares como Turks and Caicos y las Islas Caimán. También aparecieron comentarios sobre su presencia en fiestas, reuniones privadas y eventos donde asistían empresarios, figuras públicas y personas investigadas por distintos delitos financieros. En redes sociales y programas de entretenimiento comenzaron a circular teorías sobre posibles conexiones entre influenciadores de alto nivel y círculos económicos poco transparentes. Otro aspecto que despertó preguntas fue la adquisición de propiedades de alto valor a una edad relativamente joven. Algunas publicaciones y reportes mencionaron inversiones inmobiliarias millonarias, lo que provocó debates públicos sobre si los ingresos obtenidos mediante publicidad digital realmente justificaban ese nivel de patrimonio. A pesar de todos esos rumores, nunca se abrió un proceso judicial formal contra Sara. Ninguna autoridad colombiana presentó acusaciones oficiales en su contra ni la vinculó directamente con actividades criminales. Jurídicamente, Sara permanecía limpia de antecedentes y sin investigaciones abiertas relacionadas con narcotráfico, lavado de dinero u otros delitos financieros. Sus defensores argumentaron que gran parte de las sospechas estaban construidas únicamente sobre asociaciones personales y percepciones públicas creadas por redes sociales y programas de entretenimiento. También señalaron que el éxito económico de influenciadores digitales había cambiado mucho en los últimos años, permitiendo ingresos elevados mediante publicidad, contratos de imagen y campañas internacionales. Aún así, la opinión pública continuó dividida. Algunas personas consideraban que Sara simplemente era una figura mediática rodeada de polémicas ajenas. Otras pensaban que su entorno social y el lujo constante generaban demasiadas preguntas difíciles de ignorar. Con el paso del tiempo, Sara siguió trabajando como creadora de contenido y manteniendo fuerte presencia en Internet. Continuó participando en campañas publicitarias, entrevistas y eventos sociales mientras trataba de mantener distancia de antiguas controversias. Sin embargo, cada nueva aparición pública volvía a despertar debates sobre fama, dinero y las conexiones ocultas que muchas veces rodean el mundo de los influenciadores digitales en Colombia y otros países de América Latina. Número 12. Laura Bozzo Gutiérrez. Laura Bianchi nació en Lima en 1967, pero su fama creció mucho más allá de Perú. Durante años, fue una de las presentadoras más conocidas de la televisión latinoamericana. Su programa mezclaba conflictos familiares, discusiones intensas y reconciliaciones emocionantes. En Colombia, México y otros países, millones de personas seguían cada episodio como si fuera parte de su propia vida. En los mejores años de su carrera, Laura aparecía en revistas, comerciales y entrevistas exclusivas. Viajaba constantemente y mantenía contacto con empresarios, productores y políticos importantes. Sin embargo, mientras su imagen pública seguía creciendo, también comenzaron rumores sobre problemas financieros escondidos detrás de cámaras. Todo empezó a llamar la atención cuando autoridades mexicanas iniciaron una investigación relacionada con impuestos y movimientos bancarios sospechosos. Según documentos filtrados a la prensa, empresas conectadas con la presentadora habrían transferido dinero hacia cuentas extranjeras en diferentes países. La noticia explotó rápidamente en programas de espectáculos y periódicos digitales. Laura negó cualquier irregularidad. En varias entrevistas aseguró que era víctima de persecución y ataques políticos.
Aún así, la presión aumentó cuando antiguos empleados comenzaron a hablar con periodistas. Algunos afirmaban que existían contratos ocultos y pagos realizados mediante empresas fantasmas. En medio del escándalo, Laura desapareció de la televisión casi por completo. Durante meses, nadie sabía exactamente dónde estaba. Algunos decían que vivía discretamente en Colombia, otros afirmaban que permanecía escondida en Perú bajo protección de amigos cercanos. Las redes sociales se llenaron de teorías y rumores sobre posibles cambios de identidad y viajes secretos. Con el paso del tiempo, el caso perdió fuerza en los medios, aunque las autoridades continuaban investigando. Laura reapareció lentamente en eventos pequeños y entrevistas virtuales. Su imagen ya no era la misma. El público notaba cansancio en su rostro y una actitud mucho más reservada que antes. A comienzos de 2022, ocurrió el episodio que volvió a colocarla en el centro de todas las noticias. Mientras viajaba entre varios países latinoamericanos, fue reconocida en un aeropuerto durante una escala inesperada. Las autoridades recibieron una alerta internacional y actuaron inmediatamente. Horas después, canales de televisión transmitían imágenes de la presentadora rodeada por agentes de seguridad. La captura provocó debates intensos. Algunos seguidores defendían a Laura y aseguraban que era inocente. Otros afirmaban que había pasado demasiados años intentando escapar de la justicia. Analistas políticos y especialistas financieros discutían diariamente el caso en televisión. Después de varios meses de procesos legales y audiencias, Laura fue enviada nuevamente a México para enfrentar acusaciones relacionadas con fraude fiscal. La noticia marcó un antes y un después en su carrera. Muchas empresas rompieron contratos y varios programas dejaron de mencionar su nombre. Después de todo, Laura todavía conservaba admiradores fieles. Desde prisión comenzó a enviar mensajes donde afirmaba que contaría toda la verdad cuando recuperara la libertad. Mientras tanto, periodistas y antiguos socios seguían investigando documentos desconocidos que podían revelar secretos todavía más delicados sobre su pasado y sobre personas poderosas relacionadas con su ascenso mediático. En los pasillos de la televisión circulaban versiones contradictorias. Algunos productores aseguraban que Laura guardaba grabaciones comprometedoras de empresarios y figuras políticas. Otros creían que solamente intentaba protegerse del abandono de antiguos aliados. Nadie sabía qué información era real, pero todos entendían que cuando hablara frente a las cámaras otra vez, las consecuencias podrían estremecer la industria televisiva latinoamericana. ¿Y tú, cuál de estas historias fue la que más te llamó la atención? Muchas de estas mujeres eran vistas como ejemplos de éxito, pero terminaron enfrentando momentos muy difíciles que cambiaron sus vidas para siempre. Esto demuestra que la fama y el dinero no siempre pueden evitar grandes problemas. Ahora queremos conocer tu opinión. Déjanos aquí en los comentarios qué te pareció este video y cuál de estos casos fue el que más te sorprendió. Tu participación es muy importante para el crecimiento del canal. Y claro, si te gustó este contenido, aprovecha para suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte los próximos videos con historias curiosas, polémicas y sorprendentes del mundo de las celebridades. Muchas gracias por ver el video hasta aquí. Hasta el próximo video.